tardes. Vamos a hacer una pequeña clase sobre un gran momento de la historia. El momento que se conmemora hoy, que son los 50 años, como todo el mundo sabe, al menos en este país, del triunfo de la Unidad Popular, que marca y rememora uno de los días más felices de la historia nacional. He compartido esto por muchísima gente, ¿no? Y bueno, hoy surge, en realidad no es que yo quería hacer una clase porque sí, sino que con el equipo de extensión del que yo participo, junto a Nadia Iturriaga, a Isis Díaz, a Reinaldo Torres, a Emilio Borgás, a Fernando Sánchez, a Pepe Neira y a la gran Connie Romero, que tuvo la amabilidad de venir a trabajar conmigo y hacer posible esto, porque de otra manera no habría tenido yo ninguna posibilidad de hacer una clase en vivo. Entonces le agradezco también especialmente a Connie que se haya tomado la molestia de venir aquí y de presidir este gran equipo de camarógrafos que tenemos detrás, son 50 personas, ¿no? Y bueno, esto se inscribe en una serie de actividades. El bellísimo ensayo visual que preparó Reinaldo Torres hoy para celebrar los 50 años, el especial que venimos haciendo con el desconcierto, y esta nueva actividad. Forma parte de la manera que tuvo la Facultad de Artes de la Universidad de Chile de estar presente a su manera en este pequeño homenaje, ¿no? Y que tiene, como ustedes saben, la palabra dignidad en su centro. Es una palabra muy interesante porque estuvo presente con toda evidencia a partir de ese momento histórico y volvió a estar presente hace muy pocos meses en Chile. Esperemos que ese concepto tan querido haya llegado para quedarse a partir de la revuelta, el estallido, la sublevación que tuvo lugar a comienzos o desde el 18 de octubre, ¿no? El decano de la facultad, Fernando Carrasco, que habría que decir no es solamente un decano, es un músico de envergadura vinculado a la canción popular, a la nueva canción chilena, miembro nada menos que de Quilapayún, decía hoy en un video que difundimos que sin duda alguna los años de la Unidad Popular fueron los años más felices de su historia. Decía algo interesante que yo comparto, y que tiene que ver con que él se había sentido primero como un ciudadano útil por primera vez en su vida, algo que después no volvió a experimentar, y que también, también estaba la cuestión de ser cuidado. Fueron años donde el pueblo tenía la sensación de estar protegido y de estar cuidado, y después de eso, como sabemos, cada uno pasó a cuidarse a sí mismo de manera individual, renunciando de algún modo a la propiedad de sí y poniendo esto en manos de verdaderas fuentes de delincuencia, como son las grandes especulaciones financieras transplanetarias que el neoliberalismo, cuya génesis y cuyo laboratorio también tuvo lugar en Chile, ha puesto a circular en el mundo, ¿no? Y que bueno, con esto que había aparecido en octubre, uno tenía la sensación de que volvía a estar protegido y a estar cuidado, y ojalá sea así. Esto hace doblemente necesaria la necesidad de homenajear aquel tiempo, ¿no? La dignidad no es un concepto sencillo, porque ningún concepto lo es en realidad, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que los conceptos son unidades de sentido que refieren una única cosa, pero en el fondo son habitáculos llenos de laberintos que pueden ser pensados de muchas maneras, ¿no? Y que hace que
no sea, no sea en tanto concepto una condición de las formas emancipatorias ni de las formas libertarias, ¿no? Si uno toma el concepto, si uno toma alguna de las prácticas que se desarrollaron, de algunas de las grandes prácticas contestatarias que se desarrollaron desde los años 80 en Chile en adelante, podría pensar que no necesariamente la dignidad está al centro de ese problema. Por ejemplo, Foucault o Canetti compartían un cierto desdén por la noción de dignidad, ¿no? Y este desdén tenía que ver con que había que ser también, había que ser por un lado el perro de la época, el siervo de una época, y su más acérrimo enemigo al mismo tiempo. Y si uno toma ciertas prácticas artísticas, por ejemplo, las que desplegó Carlos Lepe primero, un gran cronista como Lemebel después, una parte del feminismo también, podría decir, bueno, en realidad la dignidad no es tan importante, ni está al centro de esas prácticas, no porque esas prácticas no sean dignas, sino porque ven en la dignidad una especie de catejón, una especie de contención. Y esto tiene que ver con un momento de la historia que sucedió y siguió al proyecto de la Unidad Popular. En algunos de los buenos libros y buenos artículos que escribió Willy Thayer, por ejemplo, se sugería, con razón, que en realidad la Unidad Popular no hizo una revolución, ¿no? Hizo otra cosa, pero no una revolución. La revolución la hicieron en este país, con mucha probabilidad, Jaime Guzmán, los Chicago Boys y el abyecto laboratorio neoliberal que instalaron, ¿no? Y eso sería algo así como una vanguardia. Lo de Allende y la Unidad Popular tuvo que ver con otra cosa. Me parece que tuvo que ver con poner el drama histórico al centro del pensamiento de una comunidad, ¿no? Recuerdo que por ahí, por el año 99, me tomé un trabajo con el que me fasciné y del que en realidad me enamoré, que fue una tarea que hice con Juan Seoane. Juan Seoane fue un policía y curiosamente era un buen policía. Sirve para pensar que no todos los policías son malos, ¿no? O que no todos los policías pertenecieron a la época de la maldad, como lo hacen hoy. Juan Seoane era un policía que sin proponérselo terminó un poco por accidente presidiendo a la Guardia Presidencial desde la Policía de Investigaciones. Y él, bueno, cargaba con toda esta experiencia de una manera un poco solitaria, sin tener mucho con quién compartirla, sin saber dónde transmitirla. De alguna manera, el mundo en el que se podía transferir esa experiencia era un mundo que había desaparecido. Y eso hizo que durante un tiempo nos tomáramos la tarea ambos de compartir un té, un mate, un whisky y conversar sobre todo lo que él había vivido. Y entonces recordaba con mucha precisión el momento en el cual René Carrasco, que era por entonces el que quedó a cargo de investigaciones, porque el día 11 de septiembre Sueñán, que estaba a cargo estaba en ese puesto, no pudo seguir allí y de pronto apareció Carrasco, que fue el que llamó por el citófono al segundo piso en La Moneda para decir hay que hablar inmediatamente con el presidente para comunicarle que se acabó todo, que todos los mandos están cortados, que no hay nada que hacer, no hay refuerzos de ninguna parte, hay que abandonar el palacio. Y ese fue el momento
más dramático, el momento en el que Allende dice, bueno, vamos a salir, tomemos unos trozos de delantales blancos para que no nos masacren. Salir significó pasar en medio, pasar por escupitajos, golpes, culatazos de soldados enardecidos que estaban en el piso de abajo, apoyar las cabezas sobre los cordones de las aceras, como lo muestran las fotos que han circulado, y de alguna manera exhibir de ese modo que se había llegado al final de algo. Fue el momento en el que Allende tomó la decisión de terminar con su vida, ¿no? Dio un abrazo a cada uno de los que lo habían acompañado hasta ese momento, y después de eso dio la vuelta en un pasillo y se escuchó un disparo. Todo lo que sigue es muy triste y no correspondería recordarlo hoy, que es un día en el que tendríamos que recordar más bien la alegría de aquellos años, ¿no? Pero es interesante ese gesto de Allende, porque uno podría decir, es el gesto de alguien que comprende la historia como un drama, ¿no? Marx recordó alguna vez, tomando la frase de Hegel, que la historia se repetía dos veces, la segunda como farsa. Es una frase memorizada por los anales de todos los tiempos. Uno podría discutir de repente esa frase desde la perspectiva de Allende. En realidad, la historia se repite dramáticamente, y eso fue lo que de alguna manera comprendió Allende, porque la pregunta que deberíamos hacernos es: si todo estaba roto, si todo se había destruido, ¿qué fue hacer Allende ese martes 11 de septiembre al Palacio de la Moneda? Bueno, fue a ponerse a la altura de la muerte que ya le había acontecido. Lacan hacía ese chiste, ¿no? Que era que uno podía estar muerto sin saberlo. Y el ejemplo de esta muerte desconocida era, por ejemplo, lo que ocurre con Napoleón cuando es encerrado en la isla del Elba, ¿no? O sea, cuando Napoleón es encerrado en la isla del Elba, la napoleonización de Europa ya se acabó. Zizek decía, ¿y entonces qué hace? ¿Por qué va Napoleón a Waterloo? Bueno, va a Waterloo a ponerse a la altura de la muerte que ya le aconteció. Ponerse a la altura es una figura interesante, porque está al centro de la noción de dignidad, ¿no? La dignidad es un concepto que, por ejemplo, los griegos no conocieron. Es decir, que en el gabinete donde se recrearon los grandes conceptos patriarcales que rigieron el destino de la filosofía, la palabra dignidad no existía. Probablemente porque los griegos tampoco estaban tan interesados en la historia. La historia, como señala Auerbach, es un concepto que debemos al cristianismo, nace con el Antiguo Testamento. Y la dignidad tiene algo que ver con eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es un concepto que nace con el derecho público romano, como lo recuerda Agamben en otro de sus libros, y nace como una persona ficticia. Eso significa que en realidad digno no es uno o una, no somos dignos en tanto personas o en tantos sujetos, sino que para el derecho público romano somos dignos en tanto nos ponemos a la altura de esta persona ficticia que nos ha tocado representar, ¿no? Por eso no se puede hacer el amor dignamente, por ejemplo, ¿no? O no se puede estar desnudo dignamente, no porque haya nada de malo en estar desnudo o en hacer el amor, sino porque eso no tiene que ver con la dignidad. Lo que tiene que ver con la dignidad es ponerse a la altura de una persona ficticia, que es aquella que hemos tomado la responsabilidad de representar, ¿no?
Y uno podría pensar que eso estaba muy presente en el presidente Allende, y estaba muy presente por dos razones. Primero, porque se vivía en aquella época una relación con la palabra que era muy distinta a la que tenemos ahora. La palabra era también, de alguna manera, un sentido ficto a cuya altura debíamos estar, ¿no? Es decir, vivíamos en una época en la que el ejercicio del habla y de la palabra podía no estar condicionado ni determinado por el dinero, cosa que hoy parece ser más o menos imposible, ¿no? Vivimos en un universo, el universo del capitalismo, donde la palabra está totalmente comprada, en los medios hegemónicos, en las universidades, en las formas de producción académica, etc. En la época de la Unidad Popular, lo que Allende estaba construyendo también tenía que ver con esta palabra a cuya altura uno tenía que ponerse, ¿no? Entonces esa era una primera razón por la cual aparece el concepto de dignidad, ¿no? Y la segunda razón tiene que ver con algo que siempre le fue reprochado a Allende, que era cierta frivolidad o cierta vanidad, ¿no? Ese libro esa novela sobre Allende que escribió el ex canciller Ampuero, es una novela realmente muy mala. Esto no lo digo porque tenga nada contra Ampuero, pero es una novela destinada a denigrar la figura de un gran hombre como fue Allende, mostrándolo como un tipo al que le gustaba tomar whiskies caros y vestir corbatas de seda y ponerse la mejor ropa, ¿no? Un amante de las alfombras persas. Bueno, ya conocemos lo que se hizo con eso, pero es paradójico porque en realidad la vanidad es una figura de la dignidad. Se la suele asociar al narcisismo, pero siempre yo tuve la sensación de que es todo lo contrario. Los narcisistas o las narcisistas no son personas vanidosas. Todo lo que estoy diciendo no está para nada probado, ¿no? Son improvisaciones que hago mientras doy las clases. Pero me parece que la vanidad es otra cosa, porque la vanidad tiene que ver con el modo en que uno considera al otro a la hora en que se representa ante ese otro. Y por lo tanto ser vanidoso de alguna manera es tener presente al otro, no creer, como creen los narcisistas, que los otros nos dan lo mismo y que entonces podemos hacer lo que queremos, ¿no? Bueno, Allende, por supuesto que tenía una vanidad, y esa vanidad seguramente estuvo presente en ese momento crucial del drama histórico de Chile, cuando llega al Palacio de la Moneda a asumir con su cuerpo el mandato que el pueblo de Chile le ha entregado. Y ese es algo así como la consumación del gran drama de la historia. Pensar la historia como drama significa pensarla con sus vericuetos, con sus reverberancias, con sus temblores oscuros, con sus personajes. Bueno, es un gran tema, el tema del teatro de la historia, ¿no? Un tema que está en Borges, por ejemplo, está en todo Borges. Borges no hizo otra cosa que pensar el teatro de la historia. Lo pensó, por ejemplo, de una manera crucial en ese cuento maravilloso que es el tema del traidor y del héroe, tomado por Bertolucci en el año 70 y convertido en una película que se vio poco, que se llama La estratega del rano. Y bueno, Bertolucci siempre pensó la historia como chiste, pero esta historia pensada como chiste en realidad viene de algo que estaba en Allende y sobre lo que Borges también escribió, ¿no? El teatro de la historia. Fue un asunto de Maquiavelo, fue por supuesto un asunto de Marx. Si uno lee el 18 Brumario, lo que lee es un pequeño gran tratado sobre
sobre el teatro de la historia, ¿no? Y Allende fue capaz de comprender ese teatro. Entonces, por un lado, la dignidad reenvía a ese lugar, ¿no? Reenvía a esta especie de persona ficticia cuya altura hay que estar, ¿no? Pero, por otro lado, tiene un recorrido en el cristianismo pobre, que el propio Allende más de una vez llamó a reinterpretar, ¿no? Allende no era un enemigo del cristianismo, pensaba que al marxismo le correspondía repensar las añoranzas de los cristianos pobres y traducirlas a una lucha transformadora. En varias ocasiones se refirió así al cristianismo. Y la dignidad tiene todo que ver con la cuestión de la religión de los pobres, porque la época medieval es la época en la cual el cristianismo, la dignidad de alguna manera, se difunde también entre los pobres, es decir, por muy castigados, muy marginales y muy dolidos que estemos, nos vamos a representar dignamente, ¿no? De alguna manera es lo que ocurrió hace 50 años en esa especie de día excepcional, el día más feliz de la historia de Chile, cuando todo el pueblo sale a las calles a celebrar esta victoria que por primera vez los considera, ¿no? Por supuesto, yo no estuve presente en ese momento, pero todos los testimonios que remiten, que rememoran ese momento, lo recuerdan como un momento muy excepcional, ¿no? Momento en el que las mujeres castigadas, los débiles, los obreros, los campesinos, los trabajadores, se convierten en pueblo porque asumen la alegría de ser dignos, a pesar de las deplorables condiciones en las que viven, ¿no? Y esta alegría tiene que ver con una expectativa y con una esperanza, ¿no? Es interesante eso porque tampoco habría que pensar que el pueblo es una cosa, ¿no? Así como la dignidad no es un concepto, probablemente tampoco el pueblo es una cosa. Rancière más de una vez se refirió al pueblo como lo que está en lugar, como lo que está en lugar de otra cosa, ¿no? El pueblo son las mujeres levantándose contra el laboratorio patriarcal de los conceptos, pero el pueblo son también los niños que sienten ausente a una mujer. El pueblo es la piedra en lugar del edificio, es la arena en lugar de la piedra. Bueno, podríamos seguir. En fin, pueblo es una palabra que sirve para definir todo aquello que es heterónomo al mundo a las máquinas conceptuales o a las máquinas que definen, ¿no? El pueblo es una multiplicidad, y es una multiplicidad que es muy difícil de asir, ¿no? Sin embargo, tiene sus momentos de aparición, sus grandes momentos de irrupción. Toda la historia de Occidente está recorrida por estos momentos de aparición de los pueblos, ¿no? Y la historia de la Unidad Popular tiene que ver con ese gran momento, el momento en el cual la dignidad tiene esta doble dimensión. Por un lado es la condición, la identidad a cuya altura se pone el último gran presidente republicano de este país, que antes de ser eso fue un médico eximio, rechazado 4 veces en el hospital de Viña del Mar por su afición a estudiar las enfermedades venéreas. Él mismo le tenía mucho miedo a las enfermedades venéreas. El negro Jorquera, en un libro que tengo aquí, que es un libro profundo, precioso, que se llama El Chicho Allende, recuerda eso, ¿no? La preocupación de Allende en relación a las enfermedades venéreas. Después, bueno, en el año 39
cuando es el ministro de Salubridad Aguirre Cerda, construye un concepto de salud pública que de alguna manera está presente, porque la salud pública en Chile fue destruida, pero no fue totalmente destruida. Lo que nos alcanzó a salvar un poco de esta pandemia, por supuesto que no es el doctor París o el doctor Mañalich, ¿no? Lo que nos salvó son los mendrugos, los residuos del concepto de salubridad heredado por esa gran gestión, que fue la gestión de Allende en los años 40, ¿no? Antes de que todo volviera a descomponerse de nuevo. La historia tiene estos procesos de descomposición, ¿no? Y no solo, Allende no solo fue un ministro de salubridad, como se decía antes, sino que fue también un médico entrañable, un médico adorable. En buena medida debe su cargo de senador y sus votos a lo que él mostró siendo médico en los cerros de Valparaíso, cuando atendía a las campesinas, a los pobres, a los proletarios, a los marginales. Andaba con una especie de capa negra. No sé por qué usaba esa capa negra. Alguna vez leí que no usaba delantal blanco sino una capa negra. No preparé bien la clase y no sabría precisar esto. Pero solo puedo afirmar el dato, que usaba una capa negra y que caminaba como una cabra por los cerros y las lomadas de Valparaíso para escuchar a la gente. Porque en eso era como el médico, ese médico Saja, retratado maravillosamente por John Berger, ¿no? Que en Un hombre afortunado. Allende es como ese médico, ¿no? Que era capaz de mirar al paciente a los ojos y ver cómo se sentaba, la posición del cuerpo. Es decir, usaba una especie de semiología generosa para comprender qué podía estar sintiendo alguien cuando se quejaba de algún mal o de alguna enfermedad. Entonces, todo eso hoy no existe, ¿no? Los médicos nos hacen unos diagnósticos rápidos en 5 minutos y nos mandan a hacer miles de exámenes porque reciben incentivos para mandar a hacer exámenes en las clínicas que son de las propias ISAPRES, que son, bueno, sabemos ese cuento, ¿no? Allende fue otro tipo de médico, era un médico que estaba preocupado por lo que sentían los otros. Y entonces está toda esa dimensión de la dignidad, por un lado. Y por otro lado está la dignidad del pueblo, ¿no? Y esa dignidad del pueblo de Chile se consuma en esos años. Después de eso, deja de ser un concepto central, incluso deja de ser un concepto central en grandes obras, en grandes teorías, en grandes prácticas. Por ejemplo, si uno toma las primeras performances de Lepe, uno puede decir, eso no tiene que ver con la dignidad. Las primeras performances de Lepe son visualmente de una profundidad absoluta, son inteligentísimas, son dislocadoras, pero no apuntan a la cuestión de la dignidad. ¿Por qué? Bueno, porque reinstalan el asunto del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el año 82, cuando Lepe se va a la Bienal de París y se come una torta de 5 kilos y la vomita en 4 patas adentro de un baño, bueno, uno puede decir, es una obra interesante, ¿no? Es interesante hacer eso en París. Bueno, cualquier cosa que sea de esa naturaleza hecha en París es ingeniosa. Pero eso, por supuesto, que no tiene que ver con la dignidad, ¿no? Por favor, con esto no quiero decir que Lepe no haya sido digno. Quiero decir que le puso un problema a la cuestión de la dignidad. Lo mismo en un cronista como Lemebel, no podemos decir que que tuvo la dignidad en el centro de sus asuntos. En parte lo que comenzó a ocurrir con lo que se inició en octubre
tampoco tiene tanto que ver con la dignidad, ¿no? Con esto no quiero violentar ni presentar ninguna disconformidad, todo lo contrario, quiero pensar las metamorfosis de un concepto a partir de los modos en que los cuerpos construyen el espacio común, ¿no? Y no tiene tanto que ver con la dignidad, porque si uno toma, por ejemplo, la cuestión del feminismo, ¿no? El feminismo pareciera estar instalando un discurso que no es un discurso, o sea, no es un discurso teórico o un discurso textual, es un discurso performático corporal que se revela contra el poder de los textos y contra el poder de la palabra, ¿no? Y esa rebelión contra el texto, contra la palabra, construye una noción de lo político totalmente distinta. La política ya no sería estar a la altura de la identidad que se nos atribuye, sino que lo político sería la transformación de los modos colectivos de estar juntos. Y para eso no necesariamente hace falta la dignidad, ¿no? Quiero decir con esto, la dignidad fue un concepto muy interesante y que estuvo al centro del pensamiento del drama histórico, del gran drama histórico de la República. Pero se puede relativizar ese concepto cuando los cuerpos construyen una vida en común que ya no quieren ser contenidos, como lo pensaba Foucault, como lo pensaba Canetti, por ese catejón que es el tener que ser siempre digno, ¿no? Entonces, es interesante, realmente no tengo una hipótesis sobre esto, pero bueno, no tengo hipótesis sobre nada, pero me parece interesante ese contrapunto, ¿no? Me parece interesante sobre todo en un momento en el cual los propios cuerpos que escriben su momento histórico, porque hay también dos maneras distintas de entender la historia. Allende la entendió como teatro y como drama, en ese sentido estuvo cerca de Shakespeare, o cerca de las maneras particulares que tuvo Marx de leer a Shakespeare, ¿no? No olvidemos que Shakespeare fue un personaje fundamental en el pensamiento de Marx, ¿no? A pesar de que Marx lo mezclaba con Balzac, pero fue un cuerpo de pensamiento muy central. Y por lo tanto, Allende lo que pone al centro de la historia es el gran drama humano. Hoy lo que pareciera estar al centro de la historia es el modo en que los pueblos deciden tomarse su tiempo, ¿no? Es decir, el modo en que la historia es convertida en un instante creativo que es inmanente al propio movimiento y al propio modo de estar juntos de los cuerpos. Es decir, que estamos en otro momento. Sin embargo, en este otro momento aparece de nuevo la palabra dignidad. Es interesante, ¿no? ¿Cómo alguien no va a pensar que esta reaparición de la palabra dignidad coincide con los 50 años en los que esa palabra se materializó, tuvo una especie de encarnación, ¿no? Bueno, por supuesto que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, una plaza que está al centro de la metafísica nacional, llamada la Plaza Italia. Tampoco sé muy bien por qué se llama Plaza Italia, es otra cosa que no preparé. Tú, Connie, que estás atrás de cámara, ¿sabes por qué se llama Plaza Italia o no? No, no lo sé. No, es difícil. Bueno, también se llama Plaza Baquedano, ¿no? Y eso sí, porque Plaza Baquedano está un poco mejor. Esa es la plaza que estaba al centro de la República de Chile, ¿no? Todo pasaba y sigue pasando por esa plaza. María Elena Muñoz tiene un precioso ensayo, un libro, donde muestra, por ejemplo, las maneras en que Subercaseaux tomaba
las imágenes de la Plaza Baquedano, de la Plaza Italia, a la hora de pintarla. Francisco González la pintaba de otra manera, porque Francisco González venía del sur más pobre, de los barrios del sur, y entonces miraba la Plaza Italia, Baquedano, qué sé yo, de otra manera. Bueno, la historia de la pintura también pasó por esa plaza. Pero hoy esa plaza ya no se llama Plaza Italia ni Plaza Baquedano, se llama Plaza de la Dignidad, ¿no? Incluso fue rebautizada así, entiendo, los mapas de Google, ¿no? En la Plaza de la Dignidad. Eso es asombroso, porque sin que la dignidad sea un concepto central en esta época y sin que sea necesario incluso que se presente como un concepto central, el pueblo logró cambiarle el nombre milenario a la plaza más importante de la República, ¿no? Y rebautizó una plaza, y la rebautizó con la palabra dignidad. Eso es sumamente interesante. No sé qué se podría decir sobre esta nueva noción, pero el hecho de que exista muestra que en las fosas subterráneas, en los sarcófagos que recorren a contrapelo, la veloz historia forjada en autopistas financieras, ¿no? En ese sentido Allende es un nombre fundamental, porque cuando decimos la palabra Allende no designamos solamente a alguien que fue presidente de la República, ¿no? Designamos una especie de pequeño nombre sagrado, es un nombre puesto aparte. Durkheim solía definir así de sintéticamente la palabra sagrado, ¿no? Lo sagrado es lo puesto aparte, ¿no? Y lo puesto aparte, este país de alguna manera puso aparte a Allende. Allende es el nombre que conduce a una pequeña nimita o una pequeña gruta al lado del camino por el que corren a toda velocidad los grandes deportivos del sistema financiero actual, ¿no? Y sin embargo es un nombre que se preservó, es un nombre preservado y retomado 50 años después por un pueblo que es capaz de rebautizar una plaza, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que Chile tiene y probablemente seguirá teniendo a un gran pueblo, sea lo que sea un pueblo. Ya dije que no se puede definir lo que es un pueblo, pero eso que recorre subterráneamente la vida artificial y orquestada de Chile designa a un gran pueblo, ¿no? Y lo designa en una especie de coquetería permanente con sus dimes y diretes con la palabra dignidad. Cuando refiero a ejemplos como el de Lemebel o como el de Lepe, incluso el de Nelly Richard, ¿no? Nelly, como sabemos, es escritora de ensayos ineludibles en el campo del arte chileno, y también es una feminista temprana, ¿no? Que entendía el feminismo acaso de otra manera a como lo entienden otras autoras actuales, por ejemplo, qué sé yo, Alejandra Castillo, que entiende el feminismo de Alejandra Castillo, según mi parecer, no tiene mucho que ver con el feminismo de Nelly Richard. El feminismo de Nelly Richard de alguna manera llamaba a una poética de la disidencia, como ella misma lo designó, ¿no? Y esta poética de la disidencia tenía que ver con crear una especie de pequeña aldea alegórica que estuviera al lado de los regímenes hegemónicos de significación, ¿no? En cambio, el feminismo de Castillo cumple otra tarea, ¿no? Es un feminismo que se cuela y se introduce en el gabinete donde se elaboran en secreto
conceptos que la filosofía adopta, pero que sin embargo tienen un matriciado, vaya paradoja, un matriciado totalmente patriarcal. Entonces el feminismo de Alejandra es un feminismo de la irrupción, no de la disidencia. No obstante, cuando me refiero a que el feminismo no tiene la dignidad en su centro, no, por supuesto que no quiero decir con eso que el feminismo no sea digno, ¿no? Lo que quiero decir es que el feminismo ha logrado una gran emancipación vinculada a la destrucción del discurso amo, no del discurso de tal o cual amo, ¿no? Sino de ese amo que es el discurso, que es cualquier discurso organizado, ¿no? Sea cual sea ese discurso, el discurso de la filosofía, el discurso de la sociología, el discurso de la gestión, son discursos organizados, son discursos armados, en los cuales siempre es urgente sembrar el escándalo del pensamiento. Y el feminismo de alguna manera es el escándalo de una multiplicidad destruyendo ese eje patriarcal de la discursividad, ¿no? Bueno, eso podría pasar también con la palabra dignidad, y por qué no. Se puede ser digno poniendo en problema la palabra dignidad, porque la emancipación tiene y no tiene que ver con lo digno, ¿no? Bien, y eso habla de que estamos en otro momento, pero este otro momento cita algo de aquello que ocurría con Allende, quien de una u otra forma se sabía a sí mismo un personaje incluido en el drama histórico, ¿no? Por ejemplo, Jorquera recuerda que de pronto Allende sacaba el músculo, ¿no? Y decía, toca este brazo, es bronce para la memoria del pueblo chileno. Bueno, se sabía que había algo ahí, ¿no? O el libro, es un libro lleno de malditismo, pero sumamente profundo e interesante, que Gabriel Salazar desarrolló en conjunto a dúo con Carlos Altamirano, el libro de las entrevistas a Altamirano, ¿no? donde Altamirano permanentemente se encarga de reprochar esta especie de cerrazón de Allende en ser autor en ser autor del propio drama histórico, ¿no? Siempre se le reprochó eso. En realidad se le reprochaba eso, ¿por qué? Bueno, porque la cuestión de la dignidad para él tenía que ver con eso, ¿no? Tenía que ver con que la vida no es tan importante, o incluso uno podría decir, la vida es nada comparada con la posibilidad de que ella misma escriba la plegaria infinitamente rememorable de un tiempo histórico, ¿no? Y Allende comprendió ese asunto. ¿Se equivocó? ¿No se equivocó? Bueno, ¿qué importa, no? Eso se podrá discutir a través de generaciones. Lo que importa es que creó las condiciones de posibilidad para que un pueblo fuera un pueblo de desplazados, de marginados, de olvidados, de abnegados, fuera por primera vez realmente feliz. Y esa felicidad es la que nos vuelve una y otra vez a emocionar. Estamos en un año muy particular, el año 2020, bueno, muy particular por todo lo que ya sabemos. No voy a hablar de la pandemia y de todo ese tipo de cosas. Es un año muy particular porque venimos de un gran estallido social, un estallido social que nos llena de esperanzas y al que podemos darle chance, ¿no? Y de un año en el que por primera vez
después de mucho tiempo, empezamos a comprender que es mejor celebrar aquel momento de felicidad que el momento de la catástrofe, que sigue en una semana más, ¿no? Porque 4 más 7 da 11. Y el 11 de septiembre, es decir, la semana que el próximo martes, no, ¿hoy qué día es, Connie? Hoy es viernes, ¿no? Viernes 4. El próximo viernes será 11 entonces, ¿no? Y bueno, entonces el viernes 11, es como si el sueño de la Unidad Popular fuera el que vamos a celebrar esta semana, ¿no? Hoy empieza un sueño, el próximo viernes viene una catástrofe. Esa catástrofe le hizo un profundo daño a la gente y este país estuvo durante mucho tiempo recordando más el dolor de esa catástrofe, del que apenas empieza a curarse, que la alegría de haber sido un ejemplo para todo el mundo. El mundo venía a Chile. Cuando en mi propia casa de infancia estaban los discos de Quilapayún, de Inti Illimani, esa era la música que se escuchaba. Y yo siempre tenía una curiosidad por Chile, porque el mundo tenía una curiosidad por Chile. Y llegué aquí en el año 91 acompañando a una mujer que había participado también del sueño de la Unidad Popular, pero que siendo muy jovencita tuvo que salir arrancando del país y exiliarse junto a su familia. Desde allí en más, lo que arrancó fue una pesadilla, periplos por distintas partes del mundo. En el año 90, cuando la democracia llegó a Chile, ella quería volver porque tenía la ilusión de que se iba a reencontrar con algo de lo que había sido el Chile que conoció, que había conocido 17, 18 años atrás. Y yo tenía una enorme curiosidad. No tenía no por la dictadura, ¿no? Porque mi curiosidad no soy tan curioso. Tenía una enorme curiosidad por ese Chile que seguía y que, como sabemos, nos defraudó. Fuimos defraudados profundamente por el Chile que siguió. Fuimos defraudados por una clase política que en realidad de pronto nos hace creer que hay derechas e izquierdas, porque en realidad es toda una especie de gran partido, ¿no? Junto con los medios, que también son otro gran partido, el poder financiero, que es otro gran partido. Bueno, esos son los partidos políticos planetarios, ¿no? Y fuimos defraudados, ella y también yo, porque ella creía que tenía algo para mostrarme en su país. Yo no conocía este país y cuando llegamos, bueno, se dio cuenta que no era mucho lo que podía mostrar. Sin embargo, por alguna razón, yo sentí un enorme cariño por este país tan bello y tan derrotado, ¿no? Y desde ese día, bueno, me quedé a vivir, en Chile, ¿no? Como, podría ser algo inexplicable, pero bueno, me quedé a vivir en Chile y eso motivó que, bueno, quisiera sumar mis esfuerzos como profesor universitario. Algunas de los que están allí sabrán que yo soy un profesor de la universidad, simplemente eso, ¿no? Y no quiero ser más que eso, ya me parece demasiada carga y demasiada responsabilidad ser un profesor, ¿no? Un profesor universitario que quiso hacer un gesto muy simple y sumar una palabra a este día que rememora otro día que yo no alcancé a conocer, pero que imagino tan bello y tan digno que me sentí conducido a dedicarle unas palabras. Eso. No sé si tendré que decir algo más, Connie, pero estaremos en el tiempo. ¿Cuánto ha pasado? Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí.
Sobre la Plaza Italia nos contaron que fue inaugurada en 1910 por la colonia italiana residente en el país con motivo del centenario de la nación. Ajá. La estatua está hecha en tributo al artista italiano-argentino Roberto Negri. Sobre la consulta que me hizo. Ah, qué bien. Bueno, nos van informando y así se le puso Plaza Italia. Bueno, es un nombre muy desorientado de todas maneras, ¿no? Plaza de la Dignidad queda más bello. Ojalá que dure ese nombre, pero es un gran nombre, ¿no? No sé si yo estoy tan de acuerdo con la palabra dignidad, pero me parece maravilloso que la plaza se llame Plaza de la Dignidad. Bueno, no sé qué hora será ni nada, pero yo quiero decir que esta es la clase, ¿no? ¿Qué más voy a decir? ¿Para qué tanto? ¿No? Sí. Cerremos así. Muchas gracias a todos por sintonizar nuestra transmisión con la clase abierta y estamos muy agradecidos con el profesor Federico. Bueno, no, muchas gracias también. Agradezco, no sé quiénes están escuchando, yo no quiero enterarme de eso. Imagino que habrá, ¿quién puede estar un viernes a las 7 de la tarde escuchando una clase mía? No soy tan ingenuo como para pensar que las masas iban a asistir a la clase, me las imagino en las plazas y en las calles, o encerradas en sus hogares, ¿no? Pero, así que no quiero saber mucho, pero bueno, es una pequeña clase que después circulará, me imagino, en algún medio, el que quiere la va a poder ver. Connie me dio una gran mano porque yo no sabía cómo hacer esta clase, bueno, tengo que confesar esto al final, ¿no? Porque si la palabra no es comprada, entonces hay que confesar, que es otro problema también. Y estuve ayer todo el día y antes de ayer tratando de ver cómo pasaba a Facebook Live, no sé qué, y realmente no lo logré. O sea que soy un profesor universitario por la vieja usanza, ¿no? Y también me preguntaba a mí mismo, decía, ¿cómo puede ser que uno tenga que saber gestionar tantas cosas, ¿no? Si apenas leyó unos libros y se dedica a otras cosas, ¿no? ¿Cómo puede saber un intelectual cómo se gestionan estas cosas de las redes sociales, ¿no? Es un problema que en la época de Allende nadie tenía, y ahora es como que hay que decidir, ser un gestor, para ser un intelectual hay que ser un gestor de sí mismo, ¿no? De hecho, este país hasta hoy se está definiendo entre dos gestores, que a su manera son dos grandes gestores, Joaquín Lavín y Sergio Jadwe, son gestores, ¿no? Uno es un gestor pasado por el comunismo y vinculado a la izquierda, el otro es un gestor de derecha. Entonces, bueno, la gente puede elegir, puede ser muy fácil elegir un gestor de derecha o un gestor de izquierda. Pero yo celebro eso, pero yo no sé gestionar. Tuvimos harta gente conectada. Ah, qué bien, qué bien. Sí. Ah, ¿se cortó ya? No, seguimos transmitiendo. Y entonces, todo esto, casi esta informalidad del diálogo, ¿está saliendo en vivo también? Sí. Ah, pero caramba. Ah, tuvimos gente conectada. Sí, ¿Sí? ¿no? ¿La doctora? No, si alguien que... Por favor, si alguien quiere... ahora me entero de que sí hay gente que está conectada. Entonces, si alguien de los que está conectado quiere cursar una pregunta o una objeción, mejor. ¿Quién me va a preguntar algo? Me pueden objetar. Aquí estamos, ¿no? Para responder. No sé, ¿habrá alguna pregunta, Connie? No. Bueno, entonces, agradezco las visitas, agradezco al equipo de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que es un gran equipo, un gran equipo, ya nombré a todo el equipo, creo. Y especialmente a Connie, que vino a ayudarme, y también a la facultad en su conjunto. Somos una facultad castigada y un poco pobre, pero somos también una gran facultad. No quiero dejar de decir eso. Le están sugiriendo que comparta una lectura. Ah, bueno. ¿Una lectura de qué? ¿De cualquier cosa?
No lo precisan, me imagino que alguno de sus entonces textos. estoy obligado a promocionar este libro, que es un libro genial, ¿no? El libro de Carlos Jorquera, que se llama El Chicho Allende. Es un muy bonito libro. Comienza con estas palabras, dice, digamos las palabras de inicio, porque son muy curiosas. Y entonces me suicidé. Y fue cierto, el negro Jorquera, después de pasar por todo lo que pasó en La Moneda, aquel 11 de septiembre, se suicidó, así, tal como suena. A un periodista viejo, como el negro, muchas cosas se le tienen que haber esfumado de la memoria, pero nunca un hecho como su propio suicidio. Así empieza describiéndose Jorquera a sí mismo antes de armar una gran biografía animada sobre Salvador Allende, que fue su amigo, ¿no? Profesor, le preguntan cómo se ve usted en el futuro, tomando esa lectura que acaba de leer. ¿Quieren saber si me suicidaría o algo así? ¿No? La pregunta es abierta. No, yo no, mi respuesta sería muy simple, yo no creo en el futuro, ¿no? No me interesa no me interesa el futuro. Groucho Marx hacía un chiste muy bueno sobre eso, decía, me piden que lo haga todo por el futuro, que le dé todo el futuro, que piense en el futuro. ¿Qué fue lo que hizo el futuro por mí? ¿No? Bueno, yo pienso como el Groucho Pero Marx. el futuro en general, no solamente suyo. El futuro en general. No creo que, bueno, tengo cosas que decir sobre eso. Lo que tengo que decir es que no creo que el futuro sea importante. Creo que es importante celebrar la inmanencia que subyace a los instantes creativos de la vida de los pueblos, y que estamos en la inmanencia de ese tiempo, ¿no? Estamos apegados a ese tiempo, no sé, nos hemos tomado la historia como pasatiempo, y eso antes lo hacían los poetas tardorrománticos, o sea, lo hacía Baudelaire, lo hacía Lord Byron, bueno, pero eran solo ellos. Ahora son los pueblos los que pueden tomarse la historia como un pasatiempo, y más que preguntarse por el futuro, tenemos que preguntarnos por nuestra propia capacidad para gozar de los momentos que vamos construyendo, ¿no? Así que, en fin, creo más en lo que hacemos en los momentos que en el futuro. Si no nos vamos a frustrar, porque es como cuando empezamos con que, bueno, el capitalismo, pero al final no podemos destruir el capitalismo, bueno, como si el capitalismo fuera un objeto, ¿no? Y nosotros no tuviéramos más que derribarlo. Pero el capitalismo no es un objeto. Nosotros somos parte también del capitalismo, todos somos un poco capitalistas, ¿no? Es un drama proponerse esos proyectos, ¿no? ¿Y usted cree que traerá felicidad y dignidad a la Convención Constitucional? No lo sé, yo creo que lo que trae felicidad... No, creo que seguramente la felicidad de los pueblos ha vivido siempre en el juego entre el engaño y el desengaño, ¿no? No es improbable que volvamos a ser engañados una vez más, ¿no? Pero es necesario enamorarse de los engañados, ¿no? Como decía Paco Ibáñez, podemos perdonarnos como engañados. A quienes no tenemos que perdonar es a los engañadores, ¿no? Le preguntan también la convocatoria del 18 de octubre, ¿cómo se mantiene con la misma energía para cambiar la dignidad? No lo sé, no lo sé, creo que justamente lo que hemos derribado, lo que hemos derrumbado todas y todos juntos, es esta palabra que puede arrojar claves singulares sobre los modos de hacer permanecer la felicidad, etc., ¿no?
hay que tomarse en serio eso, porque si no, si seguimos interrogando siempre va a aparecer sí van a aparecer los impostores que a derecha o izquierda hablan a título de la historia, ¿no? Y yo creo que hay que terminar con eso, ¿no? Con los impostores que quieren enseñarnos qué sacrificios tenemos que hacer para seguir el curso salvífico de la historia, ¿no? Así que no me gustaría dar lecciones de esa naturaleza, ¿no? Me opongo. Pero agradezco la pregunta. Creo que esas son las preguntas que tenemos. Bueno, muchísimas gracias.